Muy buenas neurofans, como siempre contento de hacerte otro episodio más de análisis del lenguaje corporal. Yo soy César Ceballos, investigador de la conducta humana y el neurolenguaje. Y hoy analizaremos nuevamente a Joaquín Phoenix. Otra vez. ¿Por qué? Porque se ha hecho viral una entrevista que le hicieron en el programa de Jimmy Kimmel Live. Y al ver esta entrevista no pude dejar de notar ciertos detallitos que te quiero compartir. Por este motivo he titulado a este episodio Joaquín Phoenix nos enseña cómo descubrir a una persona tóxica. Bien, lo primero que debemos de observar a esta persona tóxica para ubicarla es el entorno en que lo rodea y en el cual nos recibe. El estudio donde se graba este programa de Jimmy Kimmel se puede apreciar que la posición del titular del show es preferente. Cuando comienza la entrevista, podemos observar que la posición de Jimmy en relación a Joaquín está diseñada para intimidar al entrevistado. ¿Por qué? Porque está en una posición de poder. En comunicación no verbal, esto se logra con las posiciones altas. Aún sentados, Kimmel envía una imagen de dominación y de poder al estar por encima de Phoenix. Desde esta posición, Jimmy parece mirar desde una posición alta, superior, a un Joaquín que inadvertidamente se encuentra ya influenciado por una posición de sumisión o servicial. Un mentón alto con la mirada hacia arriba es sumisión. En cambio, un mentón bajo, haciendo contacto visual hacia ti, es dominación. No hay que confundir que el mentón bajo sea de vergüenza o sumisión. Bajar el mentón tiene la finalidad de proteger la garganta y partes vulnerables del cuello. Antes de iniciar un ataque físico, las personas bajan el mentón, pero siguen haciendo contacto visual. Este es un gesto hostil. Si lo que quisieran es comunicar inseguridad o sumisión, el mentón estaría bajo, pero sin el contacto visual o la mirada hacia abajo. Entonces, en primer lugar, de solo observar las posiciones, Kimmel es el dominante, porque está en una posición de superioridad o más alta. La silla con respaldo alto también es un indicio de dominación. En cambio, el invitado tiene un sillón con el respaldo corto y una posición baja. Ya sentado, las nalgas, y no presto a nada a nadie, decía que las nalgas de Joaquín están abajo de sus rodillas, disminuyendo deliberadamente su altura. En cambio, Jimmy, sus nalgas están a la misma altura de las rodillas. Esto es un claro indicio de que Jimmy Kimmel le gusta sentirse superior que sus invitados y además le gusta hacérselo saber. Kimmel invade deliberadamente el espacio personal de Joaquín, quien en una afortunada coincidencia que se encontraba acomodándose en el sillón, se retiraba precisamente en ese momento cuando éste se acercaba. Otro indicio de dominación por parte del conductor está aquí. Kimmel afirma que Phoenix es un hombre misterioso y le pregunta si está de acuerdo con este concepto. El rostro del actor se pone serio. Se puede apreciar cómo se tensan los músculos de la cara y la mandíbula. Quizá esté intuyendo que viene un ataque por parte del conductor y le pregunta, ¿qué quieres decir con eso? A lo que el conductor le aclara que no se sabe mucho de él a nivel personal, de Phoenix. Este contesta, yo no sé mucho de ti, al tiempo que hace una microexpresión de desprecio. Aunque el público ríe, el rostro tenso y la mirada fija e inquisidora de Phoenix comunica que no le gusta el rumbo que está tomando la entrevista, cosa que hace caso omiso Jimmy. Es porque no ves mi show, señala. Muchos dicen que saben demasiado de mí. Phoenix en este momento hace una serie de gestos como subir y bajar rápidamente las cejas, que es un indicio de sorpresa o incredulidad, dependiendo del contexto. Sonríe y dirige la mirada, no sé si alguien que vio ahí en el público o al público en general, y que está ahí presente, y luego mueve la cabeza en dirección a Kimmel. Esto comunica de manera no verbal que tiene incredulidad de lo que el conductor le está afirmando y está siendo cómplice a esta tercera persona o al público. En México diríamos, oílo. Para rematar, lo hace con una risita.
En ese mismo instante, Kimmel le dice que le va a hacer algunas preguntas al azar. Phoenix reacciona levantando la cara y dirigiendo los ojos hacia arriba, una clara señal de hartazgo. Es necesario respirar profundamente y exhalar como una señal clara de que está armándose de paciencia. Creo que puede ser divertido, añade Jimmy. Phoenix dice, está bien, estoy emocionado, pero su neurolenguaje revela lo contrario. La conversación avanza hacia las cualidades de danzarín de Joaquín. Hasta en un tono jocoso, quizás hasta irónico, Kimmel pregunta si es conocido como un buen bailarín, a lo que Phoenix, con una tensión en el rostro y contacto visual intenso, aclara que no a nivel nacional. Intuye algún sarcasmo, lo que hace que Jimmy lance una carcajada. Were you known as a good dancer? Not nationally. Se puede observar la compresión labial que da Phoenix, que indica una ira contenido. No es una entrevista que esté disfrutando Joaquín. Kimmel le confiesa que el director del Joker le compartió un clip detrás de escenas y será mejor verlas. Kimmel se pone el dedo índice entre los labios, que esto es un indicio de autocensura. Jimmy se reprime de hacer más comentarios o decir lo que está pensando en realidad. En este detrás de escenas se ve a Joaquín con un maquillaje blanco y entre palabrotas pide a otra persona fuera de cuadro que deje de susurrar mientras él, concentrado, busca al parecer más ideas para su actuación. En un momento dado le aclara a la otra persona de nombre Larry que ya sabe que él comenzó con esa cosa de Cher, al parecer comparándolo con el actor, con Cher, en el lado de que lo considera una diva, o haciéndose mofa que parece una diva. Afirma que esa comparación no puede ser un insulto, menciona todas las cualidades del artista Cher y se retira molesto. Joaquín hace bien en irse. Momentos antes muestra un rostro de rabia, del ceño fruncido, la tensión en el rostro, la mandíbula tensa, hacen evidente que la agresión física es cuestión de minutos, pero inteligentemente Phoenix aplica la proxémica para evitar un conflicto mayor, es decir, se retira de lo que no le gusta. La incomodidad porque este video se haya hecho público es evidente porque en estas imágenes el sistema límbico se apodera de Phoenix. Desvía la mirada del presentador, aclara la garganta, hace una microexpresión de tristeza, ve las cejas, el conflicto que hay en la frente, las comisuras hacia abajo, eso, señores, es tristeza. Hace contacto visual ya tímidamente con una risita incómoda, usa muletillas como comienza a dar una explicación, pero en el proceso se tapa el rostro, inclina el mentón, y tapándose el rostro es una clara señal de gran vergüenza. Kimmel ha logrado su cometido de avergonzar a Joaquín Phoenix. Este se frota el rostro por mucho tiempo, se tapa un ojo para no ver, se tapa la boca porque tampoco quiere hablar, se acomoda la corbata. Este es un gesto de inseguridad en este contexto. Ofrece una explicación, se supone que esto era privado, se queja y luego dice con palabras lo que ya había dicho con su cuerpo segundos antes, que se confiesa muy avergonzado. Sincerándose, pide perdón, ofrece disculpas y la forma de mostrar la palma de la mano es un indicio de su sinceridad. Hacia arriba, le vuelve a incomodar la silla, se acomoda, se reacomoda, pide tiempo para pensar y aparecen más acicaladores para disimular este penoso momento, que parece que Kimmel lo está disfrutando mucho. Le da comezón en la nariz, se rasca con el dedo anular, que oportunamente con este movimiento consigue tapar su rostro. La mirada es hacia abajo y prácticamente evita el contacto visual con todo el mundo. Se vuelve a disculpar y se lleva las dos manos al corazón, baja la mirada y el mentón, ofreciendo disculpas nuevamente, por supuesto que con gran sinceridad. Conclusiones. Me parece una canallada que Jimmy Kimmel filtra un video donde se muestra a Joaquín Phoenix en su peor momento, molesto, y trataba de exhibirlo cuando estaba estudiando su personaje. Y un tal Larry lo estaba molestando. Phoenix
muestra rabia hasta que se va. Pero la jugada le sale mal al presentador porque, aunque solo muestra la peor parte, donde Joaquín está molesto, diciendo palabrotas, recriminando hasta que se retira, no muestra el contexto donde esto sucede. Afortunadamente, creo que la mayoría de personas no solo entiende a Phoenix, sino hasta lo apoyamos. El actor estaba haciendo su chamba, estaba haciendo su trabajo. Pide que lo dejen tranquilo, que está haciendo algo importante y siguen molestándolo. Hasta que no soporta más y se retira. Esto da muestras del profesionalismo de Phoenix y de su gran calidad humana, aunque reclama que ya sabe que el tal Larry lo llama Cher para burlarse de Phoenix, haciendo alusión que se cree una diva. Joaquín le hace saber que compararlo con esta actriz no es un insulto, porque es cantante, actriz, bailarina, ícono de la moda, y lo cuestiona. ¿Cómo puede ser eso un insulto? Joaquín, con gran paciencia, toleró todos los sarcasmos y burlas de Kimmel y se fortaleció, consolidándose como uno de los actores más queridos de Hollywood. Joaquín no tenía por qué sentirse mal, porque a mi entender se portó como un caballero. Ante las molestias del tal Larry, pero como una gran persona que él es, se sintió mal, así que antes de que lo vieran así, mejor se fue. Kimmel parece ser una persona tóxica porque hizo lo imposible por humillar a Joaquín Phoenix y solo consiguió hacerle ver vulnerable, creando aún más empatía y más seguidores para este gran y carismático actor. Jimmy Kimmel dio muestras que los únicos momentos donde saca lo mejor de él mismo es cuando hace del baño. Neurotip: aprende cómo identificar a personas tóxicas y a prevenir una emboscada como la que sufrió Joaquín Phoenix. Si prestamos atención, había avisos de que había una puesta en escena para humillar a Joaquín Phoenix, la silla más baja para posicionarlo en una situación de inferioridad, invasión al espacio físico, corporal, el espacio personal. Dice un cumplido, pero el modo en que lo hace comunica más sarcasmo. Trata de exhibir tu peor parte y muestra y disfruta cuando ha conseguido hacerte mal. Todo eso son indicios de una persona tóxica. Por eso el neurotip es de haz como Joaquín Phoenix. Retírate de las personas tóxicas como Larry. Pero si te toman desprevenido como lo hizo Kimmel con Joaquín, prepárate para lo peor y no permitas que te incomoden. Porque es lo que busca este tipo de personas, hacerte sentir mal, humillarte y hacer que vean lo peor de ti. Aprende a dar respuestas que involucren más al agresor, como por ejemplo: hey Jimmy, este video solo muestra una parte, ¿por qué no muestras todo el contexto? Si te gustó este episodio, coméntame qué experiencias has tenido respecto a esto mismo. Y además, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Comparte con tus amigos y amigas y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más, siempre ser respetuoso, cuida lo que dices y busca tener una inteligencia emocional para reducir así la posibilidad de que te graben, te filmen y salir expuesto y después tengas que salir a pedir disculpas como este personaje. Que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora. Y que la metan a una terna, a la mejor actriz de los... Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado totalmente por tu parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más.